34:36. Dice así la palabra del Señor. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis la hora que ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a la hora que el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Ahora, Espíritu Santo, habla a nuestros corazones, ministra a nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, y que tu palabra sea poderosa, Señor, en nosotros y a través de nuestras vidas. Haz lo que tú quieras hacer, Espíritu Santo, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hace ya mucho tiempo tengo dentro de mí una inquietud. La inquietud que tengo es que tengo la percepción de que la Biblia se está cumpliendo delante de nuestros ojos cada día y no nos damos cuenta. El tiempo de la venida del Señor se acerca y nosotros no podemos decir ni sabemos cuándo será y cuánto tardará el Señor en venir. Pero hay algo que la palabra dice una y otra vez, que lo importante no es el día y la hora, sino saber que estemos nosotros preparados para la venida del Señor. Y ese texto de la palabra del Señor dice que, como en los días de Noé, que estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, vino el momento en que Noé entró en el arca. Y mientras Noé no entró en el arca, no entendieron lo que estaba pasando. Si el mundo no ve o no percibe o no entiende lo que está pasando en ese exacto momento, tú y yo lo podemos entender porque no conocen a la palabra ni el Dios de la palabra. Pero tú y yo no podemos estar despistados en relación a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. De hecho, Jesús está hablando en este versículo de normalidad. Comer, beber, casar. Es decir, Jesús está diciendo, en los tiempos de Noé, ellos estaban viviendo la vida normalmente y no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo hasta que Noé entró en el arca. La representación de la entrada de Noé en el arca es haciendo una referencia a la entrada de la iglesia en las moradas celestiales. Es decir, es el momento del rapto, del arrebatamiento, cuando Jesús lleva a su iglesia junto de él para ya no separarse de ella nunca más. Este momento va a pasar y tú y yo no sabemos el cuándo, pero sí que sabemos que se acerca cada día este momento. Hay por lo menos 3 líneas teológicas en relación al arrebatamiento. Una dice que el arrebatamiento será antes de la gran tribulación, una otra línea dice que será en el medio de la gran tribulación y otra dice que será al final de la gran tribulación. Y cada una de ellas tiene su base teológica dentro de la palabra del Señor para decir eso. Pero ninguna de ellas es dueña de una verdad absoluta, sino que cada uno tiene sus argumentos en función de. Pero la cuestión no es que
seamos arrebatados antes, en el medio, al final de la tribulación, sino la cuestión es que estemos nosotros pendientes y preparados para el momento de la venida del Señor. Entonces, el primer punto que debemos de tener claro es lo siguiente: el Señor vendrá como ladrón por la noche. Ningún ladrón avisa que va a entrar en la casa de alguien, le envía un WhatsApp diciendo: hoy voy a tu casa y te voy a robar, o voy a hurtar algo de tu casa. No, ningún ladrón dice eso. Viene justamente cuando tú menos esperas o cuando tú no estás en la casa. La cuestión es que puede ser hoy por la noche, cuando tú y yo pongamos la cabeza en la almohada, puede que nosotros no nos despertemos para el mañana y Jesús puede venir y llevar a su iglesia. No lo sabemos. Y uno podría decir: pero pastor, hay cosas y hay profecías que todavía no se han cumplido para que eso ocurra y que el Señor lleve su iglesia. Pero sí que es verdad que muchas de las profecías contenidas en la palabra del Señor ya se han cumplido en relación a la venida y al arrebatamiento. ¿Hay cosas que todavía necesitan cumplirse? Sí. Pero yo no puedo estar pendiente del cumplimiento de las profecías solamente y no estar pendiente de mi propia vida y de la situación de mi vida espiritual con el Señor. Porque la verdad es que la única esperanza que tenemos está en Cristo Jesús nuestro Señor. Y el arrebatamiento va a ocurrir sí o sí. Lo dice en Tesalonicenses 5, del 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón por la noche. Es decir, lo dijo Jesús, lo dice Pablo y lo dice también Pedro. Todos dicen los tres de la misma manera, que el Señor vendrá como ladrón por la noche. Es decir, no sabemos el cuándo, pero sabemos que vendrá. Y que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Hay algo en nuestros días, en los días en que vivimos, hay algo que está ocurriendo y que el enemigo de nuestras almas está trabajando en función de distorsionar lo que es la justicia. La justicia se va a cumplir sí o sí, principalmente la justicia divina. Aunque la Biblia dice que la justicia de los hombres trapo de inmundicia es, pero la justicia de Dios se cumplirá. Y la ira de Dios también vendrá. El hecho es de que nosotros debemos de estar pendientes de dos cosas: de mi propia vida, en relación al Señor, de mi casa, de mi hogar, de mi familia y de las almas que me rodean. Porque uno puede estar anhelando que Jesucristo vuelva hoy. Y uno podría incluso decir: Jesús, vuelve esta noche porque ya no aguanto el mundo en que vivimos. Y si tú me dices que estás relativamente harto de lo que estás viendo cada día en la humanidad, te comprendería. Pero también hay que pensar si el vecino de la derecha, el vecino de la izquierda, el vecino de enfrente, el vecino de atrás, mi tío, mi primo, mi hermano, mi padre, mi madre, ¿será si Jesús vuelve hoy, ellos se quedarían? Eso me preocupa. Eso es parte de mi oración. Es parte de mi preocupación. Porque hay que discernir los tiempos. Hay que tener entendimiento de los tiempos que estamos viviendo ahora mismo. Hay que discernir las cosas que nosotros vemos cada día. No puede ser que nosotros encendemos la tele y vemos el telediario y cada día
me asombra de escuchar que un niño o un adolescente ha quitado la vida de su padre, de su madre, y que eso sea algo normal. No lo es. Por eso tú y yo tenemos que discernir los tiempos, entenderlos. ¿Significa que, pastor, yo tengo que estar pendiente de todo lo que está escrito en la palabra y a veces se está cumpliendo o no? No. Tenemos que entender el tiempo en que vivimos, donde el pecado se ha multiplicado, la maldad se ha multiplicado y el hombre cada día que pasa más se aleja de Dios. Entonces, discernir los tiempos es importante. Lo dijo Jesús y lo leo. Y en esta noche voy a citar varios textos. Lucas 12:54 dice lo siguiente: decía también a la multitud, es el propio Jesús hablando, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando el viento del sur decís, hará calor, y lo hace, ¿no? Nosotros aquí en el campo de Gibraltar es que, bueno, es levante, es poniente, hoy va a ser humedad, hoy va a ser calor, hoy la ropa se va a secar rápido, no, hoy la ropa no se va a secar. Todo eso nosotros lo sabemos. Pero Jesús está hablando con los saduceos y con los fariseos, y al versículo 56 dice lo siguiente: hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís el tiempo. Jesús estaba diciendo eso por lo siguiente: estaba hablando con la gente entendida de la palabra, estaba hablando con la gente que conocía la Biblia, que conocía el Antiguo Testamento, estaba hablando con ellos. El propio Cristo, el Mesías, estaba delante de ellos y ellos no lo reconocían. Y Jesús le está diciendo lo siguiente: vosotros sabéis discernir cuando hace sol, cuando hace lluvia, cuando viene agua, cuando hace calor, pero no sabéis distinguir los tiempos en que vivís. Porque era el tiempo de la visitación del Señor, era el tiempo de la visitación del Señor Jesucristo. Entonces, Jesús no estaba hablando con las personas que no conocían la palabra. Jesús estaba hablando con las personas que sí conocían la palabra. Y está diciendo a estas personas: no sabéis distinguir los tiempos. Y tengo yo la impresión, y yo el primero, que la iglesia post-pandémica, la iglesia después de la pandemia, está un pelín adormilada. Yo el primero, en relación a las situaciones que nosotros estamos viviendo. Y sabe algo en el cual, algo que nosotros estamos viviendo, estamos pasando y no nos damos cuenta, es que ya no hay asombro en nosotros. Nosotros vemos las cosas ocurrir delante de nuestros ojos y ya no nos asombramos. La muerte no nos asombra, el pecado no nos asombra, la maldad no nos asombra, ya nada nos sorprende y parece que todo se ha normalizado. Hemos normalizado el caos que nos rodea, pero quiero decirte en esta tarde-noche que eso no es bueno. Porque si no sabemos distinguir lo que está ocurriendo y si no vemos el dolor. Esta semana que pasó hablaba yo con una persona sobre la situación de una otra persona. Y la gran verdad es que la vida de nuestros días sin Cristo es una vida miserable. Porque ves a la gente sufriendo, a la gente llorando, a la gente pasándolo mal. Pero la gente de nuestros tiempos no se rinde. Y más, muchos ni quieren oír hablar de Dios y de la palabra de Dios. Por eso quiero leer algo que yo ya he citado en otra prédica, pero quiero volver a citarlo, porque me siento tremendamente sorprendido con lo que está pasando y con lo que nos rodea. Y
creo que tenemos que estar sensibles y despiertos a lo que nos rodea. Dice Lucas 12:53. Se enfrentarán el padre contra su hijo, y el hijo contra su padre, y la madre contra su hija, y la hija contra su madre, y la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. En Lucas 12:53. Y Jesús está hablando de el enfrentamiento dentro de la célula madre de la sociedad, que es la familia. Porque ya no hay dentro de la familia respeto. No hay valores, no hay principios. El enemigo estuvo trabajando todo el tiempo para quitárselos. Y cuando tú y yo enseñamos a nuestros hijos valores y principios, y él llega al colegio, al instituto, y tiene que muchas veces él bregar solito, porque no hay otro que crea en el Señor, en su sala, en su clase, lo que sea, él va a ser visto como el rarito de la clase. Y si tú y yo, vayamos donde vayamos, vemos esta misma situación y vivimos también al hablar de las cosas del Señor, seremos los raritos. Pero es que quiero decir algo, iglesia del Señor, vendrá la persecución hacia la iglesia. Vendrán tiempos en que no nos van a llamar raritos, van a llamar a la policía o a quien sea para que se nos lleve a la cárcel por el simple hecho de creer en el Señor. Puede que tú y yo no vivamos eso si la iglesia es llevada al principio de la gran tribulación y no vivirá ninguna de estas cosas. Pero tenemos que estar despiertos que estas cosas pueden sí pasar. Y no digo eso, hermanos, para desesperación, sino para entendimiento y para que despertemos al tiempo en que estamos viviendo. Y para saber que mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. ¿Verdad? Porque algo nosotros tenemos que pensarlo, y es lo siguiente: si muchas veces las situaciones normales y corrientes de la vida nos hacen olvidar quién somos en Cristo, imagínate cuando nuestra vida esté a peligro. Imagínate que nuestra vida, que mi vida, que tu vida, la vida de tu hijo o de la familia esté a peligro por una situación relacionada a la palabra del Señor. Si nos olvidamos por las cosas más sencillas de la vida, nos olvidamos a veces de quién somos en Cristo, no podemos olvidarnos en eso. Y meditando en este texto, en esos textos y mirando la palabra del Señor, Dios me llevó a las arenas en Roma, al Coliseo, donde seguramente hijos han visto sus padres ser devorados por las bestias, o los padres han visto sus hijos, pero no han retrocedido en su fe porque tenían presente de que mejor era partir con Cristo que vivir sin Él. Y puedes decirme, pero pastor, nosotros no vamos a vivir eso. Yo creo que nunca llegará eso a nuestras vidas. Y quiero decirte y leer un texto de 2 de Pedro 3:3 que yo leía hoy. Y dice lo siguiente, 2 de Pedro 3:3. Te invito a leer todo el capítulo 3 de 2 de Pedro. No lo voy a leer todo por no alargarme demasiado. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos se ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. El Señor no retarda su promesa,
según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La palabra dice, no solo en ese texto, sino que en otros textos, que el fin de la existencia de la tierra será por el fuego. Por eso cuando yo escucho en el telediario que dicen que se van a derretir los polos, que va a subir el agua, pueden ocurrir varias de esas catástrofes, pero el mundo no va a ser destruido por el agua, va a ser destruido por lo que dice la palabra, a través del fuego y de la destrucción de los elementos en los últimos tiempos y últimos acontecimientos de la existencia humana, de la tierra y de los cielos, porque Dios, la ira de Dios vendrá. Pero hay una salida para la ira de Dios, y es el Evangelio del Señor Jesucristo. Él es la esperanza para que haya una salida para esa situación, y la salida es Cristo, Cristo y Cristo. No hay otro. Entonces, dice la palabra del Señor, y ya decía Pedro, unos cuantos años después de Jesucristo haber resucitado, que en aquel tiempo ya había gente que decía, pero se han pasado ya unos cuantos tiempos y nada ha cambiado, ya no vendrá, que Jesús no viene, que eso es solamente algo que está mal interpretado. ¿Y cuántas cosas no dirán en nuestros tiempos en relación a la venida del Señor? Porque si tú y yo decimos hoy a nuestro vecino o a cualquiera que no conoce la palabra de que Jesucristo volverá, se burlarán. Pero la cuestión no es esta, sino saber quién somos en Dios y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y saber que el tiempo se está acortando, que el tiempo está terminando. ¿Cuánto tiempo tenemos? No lo sabemos. Pero estoy seguro de una cosa. No hay tiempo que perder con situaciones que no producen nada. No hay tiempo que perder con peleas o con diferencias o con orgullos o con situaciones que no llevan a ningún lado. Ya no hay tiempo para eso. Hay tiempo sí para amar y para ser amado, para perdonar y ser perdonado. Porque para eso nos llamó el Señor, para amar y perdonar, y predicar sobre el amor y sobre el perdón, y predicar que hay salvación en el Señor Jesucristo. Porque el arrebatamiento de la iglesia vendrá. Y será un evento mundial. Y hay un texto que me encanta relacionado con el arrebatamiento, que es el texto de Lucas 17. Lucas 17, el versículo 34, que está en concordancia con Mateo 24, que yo he leído. Lucas 17, 34 dice lo siguiente: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Noche. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Las mujeres tenían la costumbre de moler por las tardes. Es el 35. El 36. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Por la mañana, cuando era fresco, se trabajaba en el campo. ¿Qué quiere decir esos tres versículos de la palabra del Señor? Quieren decir que en el momento del arrebatamiento de la iglesia, en un lugar será mañana,
en otro lugar será tarde y en otro será noche. Es decir, es un evento mundial, es un evento global, donde todos los que están redimidos por la sangre del Señor Jesucristo serán llevados. Pero también dice algo, y lo dijo el propio Jesús: uno será tomado y el otro será dejado. Jesús está hablando de que la salvación es una decisión personal, singular, individual e intransferible. Es una decisión mía, es una decisión tuya. Y la cuestión es si estamos preparados para este momento. Es muy fácil que vivamos religiosamente, porque la religión no es un lugar, ni una denominación, ni una situación. La religiosidad es cuando yo estoy viviendo algo por costumbre o tradición, y Cristo nos llama a vivir algo a través de la llenura del Espíritu y algo sobrenatural. Y voy terminando con un texto más, que está en Tesalonicenses 4:13, donde Pablo habla a la iglesia de Tesalónica y habla directamente y explícitamente sobre el arrebatamiento. Dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos no habremos quedado hasta la venida del Señor. Que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Ahora viene el versículo con el cual quiero concluir esta meditación. El versículo 18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tú y yo deberíamos de estar hablando del arrebatamiento en el tiempo que vivimos. Incluso deberíamos de estar alentando al hermano que está pasando por una situación difícil y decir: no te preocupes, Cristo vuelve pronto y llegará a su iglesia. No sabemos el cuándo, pero la esperanza viva y verdadera está en el Señor. Alentaos los unos con los otros con estas palabras. Es decir, dice Efesios 5:14: despierta tú que duermes, y Cristo te alumbrará. Porque las palabras de las cosas de los últimos tiempos solo las conocen los que conocen a la palabra de Dios. Y por eso tenemos que alentarnos los unos a los otros y darnos ánimo para seguir adelante. Porque si no somos capaces de seguir adelante por causa de las circunstancias naturales y normales que nos rodean, si llegamos a vivir algo de persecución, menos aliento habrá todavía. Y pienso yo, que la iglesia de nuestros días no está preparada para la persecución. De hecho, para ningún tipo de persecución. Pero es tiempo de hincar el rostro en el medio de las rodillas, en el suelo, en la presencia de Dios Todopoderoso, buscar su presencia y decir: Señor, heme aquí, envíame a mí.
y buscar el rostro del Señor para estar preparado para lo que sea que vaya a ocurrir. Que no sabemos ni el cuándo, pero sí sabemos el cómo. Y pregunto, ¿estamos nosotros preparados? Si no lo estamos, hay tiempo para estar preparados y para alentarnos los unos a los otros. El arrebatamiento de la iglesia va a pillar mucha gente entretenida con sus labores y con sus cosas. A muchos. Con sus preocupaciones y problemas, con sus necesidades, que todas son lícitas y tienen su valor. Pero lo que decía mi esposa al principio, lo primero es el Señor, lo primero es nuestra vida con el Señor. Y todo vendrá por añadidura. Estemos nosotros despiertos y discerniendo el tiempo en que vivimos. Ahí en el lugar donde tú estás, te invito a que cierres tus ojos.